Amén. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 34, dice el apóstol Pablo: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, ¿sí? Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¡Qué maravilloso! Amén. ¡Qué maravilloso es esto! Iglesia, es importante que entendamos, antes de seguir, dónde estamos parados. ¿En qué contexto general Pablo está desarrollando estos versículos? Nosotros ahora estamos en la tercera sección de la epístola a los romanos. Una sección que comenzó en el capítulo 5, ¿verdad? Y va a terminar en este capítulo 8. ¿Y qué es lo que Pablo nos está enseñando en esta sección del capítulo 5 al capítulo 8? Pablo nos está enseñando cuáles son los resultados de haber sido justificados por la fe. Pablo nos está hablando cuáles son los beneficios, ¿verdad?, de recibir esa salvación por la fe. Escuche esto. Para los que no han mirado los mensajes anteriores, no me acuerdo si fue la anterior o la otra, yo hablé que hay dos llamamientos generales en la Biblia. A veces nos pasamos por alto por salir del contexto. Hay dos llamamientos generales. Hay dos llamamientos a la salvación. Un llamamiento general, ¿verdad?, que es para todo ser humano. Y dijimos, yo di un montón de pasajes. Entre ellos, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un llamamiento general. Amén. Todo aquel que quiera arrepentirse y que venga al Señor en arrepentimiento y fe, recibe la salvación. Pero en este texto o en este contexto que Pablo está hablando, es un llamamiento interno. Es un llamamiento a personas que han sido escogidas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, en este contexto, para que usted entienda, Dios no es que escoge personas, ¿verdad?, para que sean salvas y las otras se van al infierno. No. Voy a reiterar lo que dije la otra vez. El apóstol Pablo, en el capítulo 1, 16, al capítulo 3, 20, dice lo siguiente: que ninguno de nosotros le buscamos a Dios, que todos nosotros le negamos. Por lo tanto, ningún ser humano en su condición pecaminosa buscaría a Dios, dice el apóstol Pablo. Esa es una realidad. ¿Se entiende esto o no? Si no entienden, vayan Romanos capítulo 1, versículo 16, hasta el capítulo 3, versículo 20, desarrolla la condición humana. Pueden ir a los videos de YouTube. O sea, el ser humano en su condición natural pecaminosa siempre va a negar a Dios. Nunca va a buscar a Dios. Amén. Y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos los seres humanos estamos condenados. Amén. ¿Entendemos esto o no? Nacemos condenados. Ahora, Dios, viendo esto, interviene. ¿Y qué hace? Dios dice, bueno, como nadie me escogería a mí en su condición natural, yo les voy a ayudar. Voy a escoger un grupo desde antes de la fundación del mundo, de personas. Los voy a escoger no porque me van a escoger a mí ni nada. Los voy a escoger. Vaya a saber cuál es el motivo, la Biblia no lo explica. Pero Él dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Nos escogió, se llama presciencia, preconocimiento de Dios. Amén. Él nos escogió. Ahora, en un momento de nuestra vida llega la palabra del Evangelio, ¿verdad? Y Jesús dice, mis ovejas
oyen mi voz y me siguen. O sea que aquellos escogidos, cuando escuchen el mensaje del Evangelio, lo van a recibir y se van a entregar al Señor. Amén. Con ese grupo, Dios usa, ¿verdad?, el evangelismo para aquellos que no fueron escogidos. La pregunta es, ¿por qué Dios no escoge a todo el mundo? ¿Por qué Dios no hace eso con todo el mundo? Vaya a preguntarle usted a Dios. Pero Dios hace esto de esta manera y esto lo entendemos cuando empezamos a estudiar la palabra. Ahora, en este contexto que está Pablo desarrollando el capítulo 8, escuche lo siguiente. Es para esas personas que fueron llamadas, que fueron escogidas por Dios, que fueron predestinadas, que fueron justificadas y que serán glorificadas. Dios estableció que esas personas, ¿sí?, cuando escuchen el Evangelio, puso una capacidad en esa persona que cuando escuchen el Evangelio van a obedecer la voz, ¿verdad? Se van a arrepentir, lo van a aceptar en fe, ¿verdad? Y Dios los va a guardar durante todo su camino en la salvación. Y esas vidas van a ser las que Dios va a usar. Amén. Ahora, ¿las otras personas se van a condenar? No. Van a recibir el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Pero no van a tener esa capacidad. Si no lo entiende, pregúntele a Dios por qué lo hizo así. Pero las Escrituras con respecto a esto son muy claras. El tema es, hay que desarrollar versículo por versículo. ¿Y cuál es la enseñanza principal que encontramos en este capítulo 8? Amados, el capítulo 8, todo el capítulo 8, desde principio a fin, si usted lo lee versículo por versículo, es el desarrollo, ¿verdad?, de la obra de Dios perfecta y completa en la vida del creyente, de aquel que fue escogido, que fue llamado y predestinado para salvación, predestinado para hacer su obra. Amén. Todo el capítulo 8, este capítulo 8 nos habla de la libertad, de la seguridad, de la esperanza que los creyentes tienen en Jesús a través del ministerio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios murió, escuche esto, Jesús murió en una cruz para salvarnos. ¿Sí? Y resucitó, ¿para qué? ¿Qué hace Jesús? Por nosotros. Intercede ante el Padre. Y resucitó para cuidarnos. Amén. Toda la Trinidad está trabajando a su favor para que usted alcance la salvación. Toda la Trinidad. Y habíamos hablado en la reunión pasada, amados, que Dios es soberano y en su soberanía Él está en completo control de todas las cosas. No hay nada que acontezca en tu vida que se escape del control de Dios. Pastor, pero ¿y las cosas malas también Dios permite que lleguen a tu vida? Él no las provoca, pero Él permite que lleguen a tu vida para que tú aprendas a confiar en Él, para que tú comiences a caminar en obediencia a Él. Amados, Dios no condena a sus hijos, pero sí los disciplina. Es un Padre bueno, un Padre perfecto. Cuando comenzamos este capítulo 8, Pablo inició el capítulo con una declaración magistral, hermosa, diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto, amado, esta frase, esta declaración, amados, es tremenda. ¿Cómo podemos leer esto en la palabra y dudarlo? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Más adelante el apóstol Pablo en el mismo capítulo 8 dice que los creyentes fuimos regenerados por el Espíritu Santo de Dios y que fuimos hechos nueva criatura, que hemos nacido de nuevo. También nos enseña que debido a que el Espíritu Santo habita en nosotros, ahora usted tiene recursos, tiene herramientas para ser obedientes, tiene herramientas para agradar a Dios. También nos enseña que fuimos adoptados como hijos y herederos juntamente con Cristo. Todo esto lo hemos desarrollado en este capítulo 8. Nos enseña también que fuimos predestinados a ser conforme a la imagen de Cristo. Y ahí entendimos
la reunión pasada, ¿verdad? Aquel versículo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que son llamados conforme a sus propósitos. Entonces Pablo se está dirigiendo, como dije hoy, a un grupo de personas que son llamados y son escogidos y son predestinados. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Cuál es el bien que la palabra dice que Dios nos hace a nosotros con las cosas buenas y las cosas malas que permite que llegue a nuestra vida? ¿Cuál es el bien? Ser conformados a la imagen de Cristo. Amén. Esto lo desarrollamos en las reuniones anteriores. Quiero aclarar una cosa. ¿A qué me refiero cuando yo digo las personas que no pierden su salvación? Lo que Pablo está hablando aquí. Todo este capítulo 8 se está refiriendo a eso. Las personas que fueron llamadas, que fueron predestinadas, que fueron justificadas, que van a ser glorificadas, pero la palabra dice fueron glorificadas, está hablando de tiempo pasado, porque Dios lo estableció en la eternidad pasada, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Pastor, pero no es, yo he visto personas que han estado en una iglesia y ya no están en la iglesia. ¿Qué pasó? No es así. Bueno, escuche lo siguiente. Amados, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿es posible que una persona, escuche esto, porque a veces el tema es cómo nos formulamos las preguntas, ¿es posible que una persona que venga a Jesucristo, que se acerque a Dios en arrepentimiento y fe, una persona que diga, Señor, yo reconozco que soy un pecador, que merezco el infierno, pero también yo creo en la obra de tu Hijo amado Jesucristo. Creo que por su sangre yo hoy soy libre de mis pecados. Te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador. Es posible que esta persona comience a caminar y comience a mostrar fruto de una vida transformada y de un momento a otro pueda perder la salvación. ¿Es posible? Fíjese lo siguiente, no estoy hablando de una persona que viene a la iglesia, ¿verdad?, por motivos erróneos, viene por las añadiduras, viene buscando una solución rápida a un problema, ¿verdad?, una dificultad económica, un problema familiar, problemas personales. Hay personas que vienen o que quieren acercarse al Señor entendiendo, ojo, la iglesia es culpable a veces de esto, ofrece, ¿verdad?, la iglesia las añadiduras. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que buscar las añadiduras. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros? El reino de Dios y su justicia. Y las añadiduras vendrán a través de eso. Pero la iglesia enseña, venga y reciba su bendición. Venga y reciba su milagro. Venga y Dios le va a acomodar su matrimonio. Venga y la suegra se va a ir de su casa. Todas estas cosas pensamos que nos llevan a la salvación. Ojo, hay muchas personas que vienen por ese motivo y aún así, ¿verdad?, tienen un encuentro con el Señor, ¿verdad?, reconocen su necesidad, se arrepienten, ¿verdad?, y en fe se acercan. Pero si una persona viene con esa actitud de su corazón, ¿realmente será que Dios en algún punto lo desecha? ¿Realmente será que en algún punto dice, bueno, estaba confundido, esto no era lo que yo creía? Amados, fíjese lo siguiente. La pregunta no es si existen personas dentro de la fila del cristianismo que van a negar su fe, que van a apostatar la fe. Esa no es la pregunta. La pregunta era si hay personas que realmente vienen en arrepentimiento, fe al Señor, y su vida comienza a manifestar, ¿verdad?, una transformación genuina. ¿Será que en algún punto de su vida podría perder la salvación? Sin embargo, la palabra dice que muchos van a apostatar de la fe, muchos se van a apartar. Pero ¿quiénes son esos muchos? Versículo 19. Ellos salieron de nosotros, escuche esto, pero en realidad
no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestaran que no todos son de nosotros. Entonces aquí puede haber personas que no son creyentes. Y no son creyentes. Y ahora vamos a ver qué es un verdadero creyente. Qué es una persona que ha sido regenerada. Cómo se manifiesta en la vida, según la palabra, una persona que ha sido regenerada. Y escuche, este no es el tema, pero tengo que hacer una introducción para que usted pueda comprender lo que el apóstol Pablo sigue desarrollando. Si usted no logra entender esto, todo lo demás, ¿verdad?, no lo va a poder interpretar. Amén. Entonces, amados, para Jesús, ¿qué es la persona? ¿Cuál es la persona que tiene la salvación? Mateo 7:21. Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor entrará, sino que ¿qué? ¿Sino cuál? ¿Que hace qué? La voluntad de mi Padre. Jesús mismo, Lucas 6:46. ¿Por qué ustedes, Lucas 6:46? Él pregunta, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Otra vez, lo llamamos Señor, pero no obedecemos. Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Bueno, hay que creer en el Hijo, para empezar, ¿verdad? Ahora, ¿qué sigue diciendo? Pero el que no obedece al Hijo, no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. Amados, el fruto en una persona que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo, es ¿qué? Obediencia. Obediencia. Y no es una obediencia externa. Amados, la obediencia es un síntoma, es una expresión de mi salvación. Y esta obediencia no es externa, es producida por el Espíritu Santo de Dios, con el cual ha sido sellado para salvación. Es el Espíritu Santo que pone en la vida del creyente, dice, convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Ah, pastor, con ese concepto yo puedo pescar libremente. No. Si eres realmente salvo, el Espíritu Santo de Dios va a traer convicción a tu corazón. Va a contrictar tu corazón cuando estés queriendo pecar. Te va a quebrantar. La señal de un verdadero discípulo de Cristo es un cambio en su estilo de vida, que evidencia una transformación interna y que manifiesta el carácter de Cristo. Y no hay otra. Por sus frutos, no hay otra forma, no por sus dones. Amados, yo puedo estar parado acá y hablar en lenguas y hablar profecías, ¿verdad? Y que comiencen a acontecer milagros. Y eso no quiere decir que yo sea una persona salva. Muchos vendrán y dirán, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos milagros. En tu nombre profetizamos, yo le diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les he conocido. No es los dones, no son las capacidades, es el fruto del Espíritu Santo en la vida de la persona. Amén. Y esto es para que te examines, amado. ¿En qué dirección estás caminando? Si tu vida no tiene el fruto del Espíritu Santo, amado, no esperes más. No esperes más, es tiempo de acercarse al Señor en arrepentimiento y fe. Es tiempo de acercarse al Señor. Muchos
Muchos hermanos no, personas, están en una iglesia y están camino al infierno. Son prósperos, sí, estoy prosperado. Y por esta predicación del evangelio de la prosperidad, amados, estamos mandando gente al infierno, próspera, rellenitos, bien gordos, pero se van al infierno. Porque las leyes espirituales se cumplen. Si usted siembra abundantemente, usted va a cosechar abundantemente. Pero no enseñan que para vivir, usted tiene que ir a la cruz cada día. Tiene que morir. Tiene que morir. Y Pablo, en este capítulo 8 de Romanos, amados, nos trae un mensaje de consuelo, de ánimo, de confianza. Nos muestra cómo Dios de principio a fin nos está guardando, guarda al creyente. Y estas palabras tienen que ser para usted, esas palabras que le dicen, bueno, tengo certeza que Dios está en control de mi vida. Amén. Comienza el apóstol Pablo diciendo, versículo 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Versículo 31, Romanos 8. ¿A qué se refiere Pablo ahí? Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué veníamos hablando? ¿Se acuerdan o no? Romanos 28 al 30. A esto está diciendo, ¿y qué diremos a esto? A lo que dijo en los versículos 28 al 30. Él dijo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también. 5 verbos, 5 acciones, un solo sujeto, Dios. Dios obrando en la vida del creyente, de principio a fin. ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos la responsabilidad de creer. Amén. Pero todo lo demás lo hace Dios. Dios pone su Espíritu Santo en ti para que en ti se produzca el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero pastor, ¿y qué pasa que no todavía sigo con cierta? ¿Estás obedeciendo al Espíritu Santo de Dios? Pero a mí no me habla, seguro que te habla. Todos los días te habla el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estás siendo obediente al Espíritu Santo de Dios? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ni lo habrá. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. No hay ni lo habrá. Entonces Pablo dice, ¿qué diremos a esto? A todo lo que nombramos y hablamos del versículo 28 al 30. Y dice, reafirmando lo que estaba diciendo atrás, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá oponerse con éxito contra nosotros? Como para impedir que lleguemos a la gloria que Dios estableció para nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién se podrá interponer para que Dios cumpla su propósito, su voluntad en mi vida? A eso se refiere. No se refiere a que no va a haber oposición. Claro que no. ¿Vieron lo importante de entender el contexto? Muchas veces decía, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y allá me pasaban cada cosa. Y yo decía, pero Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué me pasa esto? Capaz que aquellos creyentes que están en Nigeria, que ¿nos vieron el otro día una manada? Cientos corriendo por una ladera en bajada, estaban
bajando camiones con el ejército musulmán armado, familias con niños corriendo. Yo me imagino, Señor, si Dios está con nosotros, ¿qué en contra nosotros? ¿Se imaginan que este texto calza en esa oportunidad? ¿En ese pensamiento? Ahora yo le pregunto, ¿cuál sería el pensamiento? ¿Saben por qué tenemos el pensamiento erróneo nosotros? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un creyente? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? ¿Que la suegra se vaya a vivir conmigo a casa? No, eso no es lo peor. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo que usted dice? Esto es lo peor que me podría pasar. ¿Qué es lo peor? Podríamos decir la muerte. Podríamos decir la muerte, pero no es lo peor para el creyente. Es lo más lindo. Porque cuando el creyente muere, parte a la presencia de Cristo Jesús. Amén. Y somos glorificados. Y dejamos este cuerpo pecaminoso. Este cuerpo de muerte, como dijo el apóstol Pablo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, el enfoque, amado, que usted tiene que entender, es que usted es eterno. Usted, cuando el Señor lo selló, usted pasó de muerte a vida. Usted ya es eterno, va a cambiar, lo que va a quedar es este cuerpo nada más. Entonces no hay nada peor para nosotros. De la óptica que usted quiera mirarlo, el verdadero creyente siempre es victorioso. Amén. De la óptica peor que pueda imaginarse, el creyente siempre es victorioso. Ay, que Cristo viene en el arrebatamiento. Ay, que no hay arrebatamiento. Ay, que premilenio. Ay, que posmilenio. ¿Qué importa? Al final somos siempre victoriosos. Nada va a cambiar ese estado. Cristo ya te dio la victoria en la cruz del Calvario. Y no hay nada ni nadie que pueda cambiar esa condición. Nada ni nadie. Por eso dice, si Dios es por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Y vuelvo a decir, no significa que no hay oposición. Tú mismo eres de oposición. Tu carne es de oposición. La carne continuamente en la lucha, queriéndonos arrastrar al pecado. Esto no quiere decir que todo esté saliendo bien. Esto no quiere decir que aunque no estés enfrentando ningún tipo de dificultad o problema, o que la gente te ame, como está pasando, ¿verdad? En esos lugares de persecución, que evidentemente no hay amor, ¿verdad? Dios no esté contigo. La razón, escuche esto, la razón de que Dios está a nuestro favor no tiene nada que ver con las circunstancias que estés viviendo. No tiene nada que ver con las circunstancias. Tiene todo que ver con el Evangelio. Nosotros como discípulos de Cristo, amados, no podemos interpretar ninguna cosa que ocurra en nuestra vida, ya sea enfermedad, ya sea problema económico, problemas con otras personas, como que Dios ya no está de nuestro lado, como que Dios está en nuestra contra. Ay, Dios se olvidó de mí. Ay, Dios está enojado conmigo. No. Hasta el mal Dios usa para tu bien. Hasta el mal que tú mismo has producido por tu desobediencia, Dios lo usa para tu bien. Dios disciplina a sus hijos, amados. Ahora, la disciplina de Dios es parte de su discipulado. Amén. Sentite amado cuando estás siendo disciplinado por Dios. Sentite amado en medio de la tribulación, porque la tribulación produce fruto. Produce fruto el carácter de Cristo en ti. Amén. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que nadie podrá impedir que Dios cumpla su propósito en hacernos más como Cristo,
y de llevarnos a su gloria. Amén. Entonces sentite amado por Dios en medio de esa tribulación, en medio de esa crisis, en medio de esa situación. Y entendé que no se escapó del control de Dios y que Dios lo va a usar para formar en ti el carácter de Cristo, porque tiene propósitos eternos con cada uno de nosotros. Y para que esos propósitos se puedan cumplir, necesitas ser transformado. Él sabe lo que permite que llegue a tu vida y lo que permite es para tu bien. Parece contradictorio y parece loco, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si tú le crees al Señor, crees en su palabra, te aseguro que vas a ver la victoria. Amén. ¿Y cuál es la victoria? El carácter de Cristo está siendo formado en ti. El carácter de Cristo está siendo formado en ti. La tercera pregunta que el apóstol Pablo hace está en el versículo 32. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Escuche, Pablo quiere elevar nuestra confianza, quiere elevar nuestra fe, ¿verdad? Y para eso usa un argumento de la lógica del cielo. Él comienza diciendo, el que no escatimó a su propio Hijo. Esta palabra no escatimó, escuche, significa que Dios no reservó nada para sí mismo. Dios entregó lo más valioso que Él tenía por nosotros. Su Hijo amado Jesucristo. Y Pablo está diciendo, el que no escatimó lo más amado que Él tenía, lo más preciado que Él tenía, no lo escatimó, lo entregó. Y este entregar, amados, nosotros debemos entender lo siguiente. En los evangelios leemos que Judas lo entregó, que los religiosos los entregaron, que Pilato los entregaron. No, vamos a Hechos. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 27. Dios lo entregó. Pilato, Judas, los religiosos, hicieron conforme a lo que Dios había establecido, a lo que Dios había predestinado. Hechos 4, 27 dice, porque en verdad, en esta ciudad, se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Dios había previsto entregarlo. Dios entregó a su Hijo. Él lo entregó. Miren cuánto amor, cuánta gracia, cuánta misericordia hay en el Padre por usted y por mí, que entregó lo más preciado. El Padre entregó a su Hijo para que Él recibiera lo que pecadores culpables como tú y como yo merecemos. ¿Puedes entender esto o no? Cristo recibió en la cruz la culpa, el precio, el castigo de tu pecado, de mi pecado, de los pecados de la humanidad. Todo fue cargado sobre Jesús. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Para eso lo entregó. Ahora tú y yo recibimos lo que Jesús merecía. Jesús fue perfecto, santo. No solo la obra de la cruz cuenta. La obra de la cruz fue, ¿verdad?, el paso final. Su vida tuvo que ser perfecta y santa para que esa justicia perfecta y santa nos sea imputada a nosotros. Amén. ¿Cómo Dios podría negarnos, dice Pablo, todas las cosas que se necesitan, si Él entregó a su propio Hijo, al amado por ti y por mí? Siendo Dios hizo hombre,
padeció como hombre y sufrió la muerte de cruz. Iglesia, si Dios entregó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitamos para que alcancemos esa salvación tan preciada? A eso se está refiriendo. Si Dios entregó a su propio Hijo al escarnio, si Él lo entregó por amor a ti, ¿cómo no va a dar todas las cosas para que tú alcances esa salvación? Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cómo Dios podría negarnos todo lo que nosotros necesitamos? Ahora, ¿cuáles son esas cosas? ¿Verdad? Yo me acuerdo que hace unos años, antes de estudiar expositivamente la Biblia, tomé esta frase como un mensaje y dije, si Dios entregó a su Hijo, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas? ¿Cómo Dios no te va a querer prosperar y darte un auto, una casa y esto? Y no se está refiriendo a eso. Claro que eso va a venir, pero acá no se está refiriendo a eso. Todas esas cosas que Pablo está diciendo tienen que ver con la salvación porque él viene hablando de la seguridad de la salvación del creyente. Todas las cosas relativas a la salvación, a la vida, a la piedad. Todas las cosas, ¿verdad? Para que seamos conformados a la imagen de Cristo y llevarnos a la gloria. A eso se está refiriendo Pablo. Si Dios no negó a su propio Hijo, lo entregó, ¿cómo no nos dará con Él o en Él todas las demás cosas que necesitamos? Porque, amado, tú tienes todas las cosas que necesitas. Ya las tienes. No, pastor, yo todavía... No, ya las tienes. Si estás en Cristo, te fueron dadas todas las cosas en Cristo Jesús. Así lo dice la palabra. En Cristo Jesús te dio el Señor todas las cosas que tú necesitas. No necesitas más que eso. El problema es cuando yo busco en otro lado lo que ya tengo en Cristo Jesús. Genera afán, genera ansiedad, genera preocupación. Pero lo que tú necesitas, amados, para la salvación, para la vida y la piedad, para ser conformado al carácter de Cristo, para llegar a la gloria eterna, ya la tienes en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si Dios nos dio las cosas más grandes como su Hijo para que fuésemos salvos, ¿cómo nos dará cosas menores para mantener esa salvación? ¿Cómo no lo va a hacer? Y después de toda esta enseñanza, amados, podríamos decir, bueno, ya está más que claro. Pablo ya lo ha dejado. Desde el versículo 30, Pablo lo dejó claro. No hay condenación, versículo 1. Dios se va a encargar, ¿verdad? A los que llamó, los predestinó, los justificó, los santificó. Más perfecto que esto no necesita, pero Pablo sigue profundizando. Ahora está hablando, qué persona o quién podría separarnos de Dios? ¿Quién podría apartarnos de la salvación? ¿Quién podría hacer que la salvación en la vida de un creyente se pierda? ¿Qué persona? Quizás Dios. Capaz que Dios se cansa y dice, bueno, te di vida eterna, pero te la voy a quitar porque seguís siendo cabeza dura. Capaz que el diablo dice, no, este está haciendo muy bien la obra de Dios, lo vamos a sacar. Capaz que alguna persona. ¿Cómo, pastor, una persona? ¿No hay personas que quieren sacarnos de los caminos del Señor? Yo conozco pastores que enviaron a sus hijos a la universidad, le llenaron su cabeza de pensamientos, ¿verdad? Filosóficos, confundieron sus mentes y esos hijos hoy están apartados. Claro que el mundo quiere apartarnos. Todo en este mundo lucha para apartarnos de Dios. Hasta nuestra propia carne. Pablo no se queda ahí.
aún habiendo expresado toda, ¿verdad?, esta manifestación del despliegue de Dios para nuestra salvación, él va un poco más profundo y en el versículo 33, él hace otra pregunta más. Pablo enfatiza que nadie puede acusar a los verdaderos creyentes ante el tribunal de Dios, de manera que su salvación les sea quitada. Esto es lo que dice en el versículo 33 Pablo. Nadie va a venir a acusar a un creyente, un verdadero creyente, ante Dios para que su salvación les sea quitada. Satanás va a acusarnos, pero eso no quiere decir que nuestra salvación no sea quitada. Y eso es normal. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta Pablo. Dios es el que justifica. Es Él. Miren al juez que está poniendo. No es cualquiera, es el juez del universo. No hay otro juez que tenga mayor nivel de autoridad. Dice, Dios es el que justifica. Amados, si todos sufrimos persecución, Jesús dijo en Mateo 5:11, bienaventurados cuando los insulten, los persigan y digan contra ustedes toda clase de mal mintiendo por mi causa. Claro que va a haber personas que, ¿verdad?, nos van a acusar y van a hablar de nosotros. Dios, amados, es el tema principal de esta respuesta del apóstol Pablo. Dice, Dios es el que justifica. Solo Dios, amado, nos declara justos e inocentes ante la ley. Solo Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Pablo, amado, está viendo lo siguiente. Escuche, Pablo, como un pastor, está viendo el corazón de sus hermanos y sabiendo, ¿verdad?, que continuamente somos acusados. Sabiendo que el propio Satanás dice que nos acusa a diario. A los creyentes, a los elegidos, dice. Y Pablo, sabiendo esto y queriendo traer un ánimo, ¿verdad?, y un consuelo, le dice, ¿quién los va a acusar? Si es Dios que los justifica. Nadie está por encima de Dios. Entonces, amados, claro que luchamos nosotros con esos sentimientos de duda, de temor, de inseguridad, de vergüenza, de culpa. Pero Dios es quien lo justifica a través de la obra de Cristo. Ahora, ¿Satanás nos acusa? Claro que nos acusa nuestra mente. Claro, el hermano Hugo hace un rato dijo eso. En nuestra mente Satanás nos acusa. Pero él tiene solo parcialmente la razón. Solo parcialmente. Él dice cosas a medias. ¿Verdad? Verdades a medias que se transforman en mentira. Claro que nosotros, ¿verdad?, no somos justos. Claro que nosotros somos pecadores. Pero la realidad es que Cristo cargó con nuestro pecado, con nuestra culpa y con nuestra vergüenza. Amén. Entonces, cuando Satanás u otras personas vengan a acusar, tú entiendes esto. Dios te ha justificado. Y la justicia de Cristo te imputó a ti. Entonces, ¿por qué respondemos a una acusación con tanto temor en nuestra mente? ¿Por qué respondemos con temor? Amados, Pablo, ya del versículo 1 del capítulo 8, dijo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahora está diciendo, ¿verdad?, que solo Dios nos ha justificado y por lo tanto nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Y pensar que un creyente pueda perder su salvación, amados, por acusaciones ante el trono de Dios, después de haber sido justificado por la obra de Cristo, es como decir por implicación que la justicia de Cristo no era perfecta, no era suficiente. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios. Escuche una cosa. Cuando usted vino a Cristo en arrepentimiento y fe, yo quiero que usted analice esto. Presta atención, por favor. ¿Qué pasó con usted? Fue bautizado en un cuerpo, ¿sí o no? ¿Dice la palabra? Fuimos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo.
Fuimos unidos a Cristo. Usted está ¿en quién? En Cristo. Vení, Francisco. Usted está en Cristo. Escuche, ponete mirando para allá. Usted está en Cristo. Usted está acá, sí, mire. Y Dios cuando mira, no mira su pecado, mira a Cristo. Amén. Esto es estar en Cristo. Usted está en Cristo. Usted nunca va a alcanzar la perfección, gracias. Nunca va a alcanzar la perfección que la justicia de Dios requiere. Jamás la va a alcanzar. No hay forma que el ser humano en algún punto de su vida llegue a pensar que va a tener algún mérito para alcanzar la salvación. Es un engaño creer eso. Usted está en Cristo. Y eso hace que la justicia de Cristo le guarde a usted. Amén. Entonces Dios cuando mira, no mira la imperfección. Escuche, Dios es tan perfectamente santo y demanda un estado de santidad para acercarnos a su presencia, que en este cuerpo pecaminoso ninguno de nosotros jamás podríamos. Sin embargo, hoy tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Cómo es eso, pastor? Usted dice que estamos en un cuerpo de pecado. Es porque usted está en Cristo. Es la santidad de Cristo, no es su santidad. Es la justicia de Cristo, no es su justicia. Nunca va a ser su justicia. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Si usted logra entender esto, iglesia, escuche esto, usted va a caminar liviano. Usted va a caminar liviano, no atribulado. Porque sabe que usted recibió la justicia de Cristo y que nunca va a ser perfecto. Mientras estemos en este cuerpo de pecado, nunca vamos a ser perfectos. Y por último, en el versículo 34, para terminar, el apóstol Pablo nos deja claro que nuestra salvación depende enteramente de la obra de Cristo. Por lo tanto, es imposible que un verdadero creyente sea condenado en el día de juicio. Yo no tengo que esperar el día de juicio, amados, para saber el veredicto. El verdadero creyente no tiene que esperar. Escuche, no leímos versículos atrás en este capítulo 8 que el Espíritu Santo de Dios nos da testimonio que ¿qué? Que somos hijos de Dios. Yo tengo una certeza. 100%, yo sé que soy un hijo de Dios. No me queda ninguna duda. Y no es porque sean perfectos, porque soy un desastre. Es por la obra de Cristo, la obra perfecta de Cristo que me ha sido imputada. Y por fe en esa obra, y por el arrepentimiento de mis pecados, y por la gracia de Dios, yo soy hijo de Él. Amén. Amén. Y ese estado no cambia. ¿Quién es el que Él condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice Pablo, ¿quién es el que condena? Y como respuesta, Pablo expone la obra de Cristo, ¿verdad? Él dirige toda su atención en la respuesta a la obra de Cristo. Y se mencionan 4 acciones aquí de la obra redentora de Cristo. Pablo las enumera, ¿verdad? Y asegura que la salvación de todos los que creen es mediante esas 4 obras de Cristo. La primera, dice, Jesús fue quien murió por nuestros pecados, ¿verdad? Cuando Jesús estaba allí en la cruz y Él dijo, consumado es. Él estaba declarando, amado, que tu deuda y mi deuda ya estaba saldada. Amén. Tus pecados pasados, presentes y futuros, ahí en la cruz quedaron. No hay condenación por eso. Jesús fue quien resucitó. La segunda obra de Cristo, su resurrección fue la declaración del Padre que había satisfecho la justicia que Dios requería.
Amén. Tercero, Jesús ascendió al cielo donde está sentado a la diestra del Padre. Hebreos 10, 11. Escuche una cosa. En el antiguo pacto, los sacerdotes, Jesús como que está en el cielo, como sumo sacerdote. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Dice, está sentado a la diestra del Padre. En el antiguo pacto, los sacerdotes no podían sentarse. ¿Por qué? No podían sentarse porque estaban de continuo con los sacrificios. Entonces, por su labor, no podía sentarse. Ahora observe lo que dice el autor de Hebreos. Capítulo 10, versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sí? Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfecto, escuche esto, perfecto para siempre a los que son santificados. Por una ofrenda, Él nos hizo perfecto para siempre a los que son santificados. ¿Quiénes son los santificados? Apartados. Amén. Por una ofrenda y para siempre. Por último, Jesús también intercede por nosotros, dice el apóstol Pablo allí en el versículo 34. Primera de Juan 2.1. Jesús intercede por nosotros, dice Primera de Juan 2.1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. A ver, hijitos míos, si somos hijos de Él, quiere decir que somos hijos regenerados, nacidos de nuevo. Él está diciendo, para que no pequen. Son mis hijos, pero no tienen que pecar. No anden pecando ahí, ¿verdad? Pero ¿qué más dice? Y si alguien peca, ¿qué dice? Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. Hebreos 7:25. Vamos, Gaby, que ya falta poco. Este es el último. Gloria al Señor. Hebreos 7:25. Por lo cual, Él también es poderoso, escuche esto, para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Él no nos salva por un tiempito. Nos salva, ¿para cuándo? Para siempre. Sencillamente ahora podemos acallar la voz acusadora de Satanás. No solo porque Dios nos ha justificado, sino también porque Dios ha hecho todo lo necesario, todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. ¿Sí? Estas palabras, amados, nos tienen que transmitir seguridad, certeza, ¿verdad? De lo que obra completa y plena en la vida del creyente. La obra de Dios es completa. Dios no deja las cosas a medias. Aunque nos cueste muchas veces creer estas verdades. ¿Saben? La distracción por tantas cosas de este mundo, tantas voces, nos desvían de la verdad de Dios en nuestra vida. Necesitamos creer esta verdad. Amén. Dios está a tu favor. Dios ya te justificó. Nadie te puede acusar. Nadie te puede acusar. Por ninguna forma. ¿Lo puedes creer a esto? Ponete de pie. Nadie te puede condenar. Porque Cristo hizo la obra perfecta allí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos reciben esta palabra en fe? Amén. Escuche, váyase gozoso. Disfrute la salvación. Gócese. Ese es el gozo del Señor. Nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. No importa lo que venga a tu vida. La victoria ya la tienes. Esto es maravilloso, iglesia. Esto es maravilloso. Quizás muchos
pasan por esta vida y pasan su mayor tiempo en sufrimiento. Porque en Hebreos 11 vemos grandes hombres de Dios, ¿verdad? Que dice que murieron a espada, fueron perseguidos, ¿verdad? Que estuvieron en persecución, que tuvieron que esconderse, ¿verdad? Y esos grandes hombres de Dios estaban mirando con gozo la obra completa de Dios. Amén. La iglesia tiene que tener esa mirada. Por eso Pablo dice que las preocupaciones, los afanes, las tribulaciones de este tiempo no se comparan con la gloria venidera. No tienen comparación, iglesia. Y en estos tiempos que estamos viviendo, amados, usted tiene que afirmarse en la palabra de Dios y en gozo compartirla con sus seres queridos, entendiendo, amados, que nosotros somos responsables, ¿verdad?, por llevar luz a las tinieblas. Amén. Nosotros somos la sal del mundo. Tenemos un compromiso con Dios. Valoremos la salvación que por gracia recibimos para que otros también la alcancen. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por esta palabra. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Señor, y recibimos esta palabra, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, y que tu Espíritu Santo nos la revele para que podamos caminar, Señor, en esta verdad de que somos victoriosos en Cristo Jesús, de que Dios opera de nuestro lado, Señor, y de que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor, y que caminamos a una salvación segura. Recibimos, Señor, tu palabra, recibimos esta verdad y agradecemos por tu precioso Espíritu Santo que opera, Señor, completamente, Señor, en nuestras vidas para llevarnos, Señor, a la glorificación. Te damos gracias en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.